Durante décadas, el mundo solo conoció a Bolo Yeung como el villano imparable, el hombre con un cuerpo tallado en piedra. Pero nadie imaginaba el precio que esa imagen temible imponía a quienes vivían a su lado. Ahora, a los 50 años, su hijo David Yeung rompe por fin un silencio que duró toda una vida. Sale de la sombra de una leyenda para revelar una verdad que juró no contar jamás. Hoy David enfrenta la pregunta que ha cargado desde niño. ¿Por qué guardó silencio durante tanto tiempo? ¿Y por qué justo ahora decide revelar la realidad detrás de Bolo Yeung, el ícono que el mundo creía conocer? Antes de ser el villano indestructible, Bolo Yeung fue solo un joven de Hong Kong obsesionado con construir su cuerpo. Mucho antes de la fama, o de Bruce Lee, entrenaba en pequeños gimnasios al amanecer hasta convertirse en Mr. Hong Kong. Esa disciplina marcó también su hogar. A inicios de los años 80, David recuerda su casa como un salón de entrenamiento silencioso, estricto, ordenado y lleno de secretos. Bolo cuidaba su privacidad con tanta intensidad que ni siquiera su año de nacimiento era claro, creando un contraste brutal entre el monstruo cinematográfico y el padre distante que sus hijos conocían. Algunas de las primeras memorias de David, mediados de los 80, cuando aún se acurrucaba junto a su padre en el sofá, eran de noches tranquilas, escuchando las únicas historias capaces de suavizar la voz de Bolo. Ese detalle lo decía todo. Bolo no recordaba el pasado, a menos que hubiese una lección detrás. Pero cuando el nombre de Bruce Lee surgía, su postura se relajaba, su tono se volvía cálido y la bestia sonaba de pronto humana. David todavía lo recuerda susurrando. Bruce no era solo un colega, era mi hermano. En esas noches, Bolo regresaba a los primeros años de los 70 al comercial de cigarrillos, Winston, donde se conocieron, mucho antes de Enter the Dragon. Lo que lo impresionó no fue la velocidad de Bruce, sino su filosofía. Romper reglas, mezclar estilos, transformar las artes marciales en algo real. Esa mentalidad cambió el entrenamiento de Bolo y, años después, moldeó también a David. En casa, la fuerza no era solo músculo. Significaba disciplina, adaptabilidad y curiosidad. Pero lo que más marcó a David no fueron las técnicas, sino esa rareza, la suavidad que ninguna cámara alcanzó a capturar. Cada vez que el nombre de Bruce entraba en la habitación, se abría una puerta hacia el hombre detrás de los músculos. Y la presión empezó temprano. David bromea diciendo que él no eligió las artes marciales. Las artes marciales lo eligieron. Pero a los 5 años, en 1979, cuando Bolo comenzó a enseñarle Tai Chi, no parecía nada suave. Frente a la figura imponente de su padre, cada movimiento se sentía como una prueba destinada al fracaso. Fue el primer capítulo de un esfuerzo que duraría toda la vida. Intentar cumplir expectativas mucho más grandes que él. Para 1981, cuando cumplió 7, Bolo lo empujó al karate, convencido de que un estilo más duro lo fortalecería. Pero la infancia no es un montaje de entrenamiento, y David pronto descubrió que la realidad era más cruel que cualquier pelea de película. Se sentía débil, lento, descoordinado, y los niños pueden ser brutales. Lo empujaban, lo derribaban y lo golpeaban más de lo que quería admitir. Cada moretón era una confesión silenciosa. No estaba cumpliendo con el legado de su padre. Y eso dolía más que cualquier golpe. Fue después de un día especialmente duro. David dice que debió ser finales del 81 o principios del 82, cuando Bolo pronunció la frase que resonaría en su vida entera. Si no puedes soportar los golpes, debes hacerte más fuerte. No más suave, ni más sabio, ni más estratégico, más fuerte. Para Bolo, la fuerza era la base de todo.
resistencia emocional, aguante físico, fortaleza espiritual. Todo comenzaba con un cuerpo que no se quebrara. En esa sola frase estableció la estructura de la niñez que David viviría. Desde entonces, entrenar no era opcional, ni siquiera era una rutina. Era un estilo de vida que marcó cada día de los primeros años 80. Bolo lo introdujo a las pesas y al acondicionamiento mucho antes de que la mayoría de los niños supieran qué era una mancuerna. Imagina a un niño pequeño en un enorme gimnasio casero lleno de máquinas que parecían de un centro deportivo profesional. Ese era el mundo que Bolo construyó y el mundo que David tuvo que resistir. Cada repetición era un recordatorio de que no solo hacía ejercicio, cargaba un legado que no pidió, pero del que no podía escapar. Ahí es donde empieza a verse la complejidad emocional de su relación. Incluso en esos primeros años de los 80, David no solo construía músculo, construía una identidad basada casi por completo en la definición de fuerza de su padre. Una definición que lo acompañaría, lo desafiaría y a veces lo perseguiría durante décadas. Bolo Yeung nunca fue el tipo de padre que se sentaba frente a su hijo para decirle, «Estoy orgulloso de ti». Ese no era su lenguaje. Lo que hacía, en cambio, era más pesado y más revelador. En cada entrenamiento, en cada corrección, en cada mirada silenciosa desde el otro lado del gimnasio, David comenzó a comprender algo que su padre jamás dijo, pero transmitió con absoluta claridad. «Te convertirás en alguien más grande que yo». No era un sueño, no era motivación. Era una expectativa grabada en el ritmo de sus vidas. A mediados de los 80, ese plan tácito marcaba toda la rutina de David. Mientras otros adolescentes descubrían la música, las amistades o los fines de semana perezosos, el mundo de David estaba organizado con precisión casi militar. Después de la escuela, karate, sin excusas, sin descansos. Y después del karate, el gimnasio, donde el olor a hierro y tiza era más familiar que su propia habitación. No faltaba a clase, ni a entrenamientos, porque en la casa Young la disciplina no se practicaba, se vivía. Y entonces llegó 1988, el momento que definiría su adolescencia. David tenía solo 14 años cuando Bolo decidió que había llegado la hora de subir a un escenario de fisicoculturismo, hora de demostrar al mundo el resultado de años de presión y entrenamiento. David no eligió ese camino. No soñaba con competencias ni trofeos. Como él mismo ha admitido en entrevistas, el fisicoculturismo no era una pasión, era una herencia. Algo transmitido no como un regalo, sino como una responsabilidad. Cuando Bolo lo inscribió en su primera competencia juvenil, no fue una pregunta, fue destino, escrito por un padre que creía que la grandeza podía construirse con rutina, repetición y expectativas inquebrantables. Y puedes sentir el peso emocional de ese momento incluso ahora. Imagina tener 14 años, estar bajo luces intensas, con tu cuerpo siendo juzgado, tu valor medido en tamaño, simetría y fuerza. Todo porque alguien más decidió que ese era el único camino que podías recorrer. David no entró al mundo del fisicoculturismo como un soñador. Entró como un hijo, cumpliendo un legado que nunca pidió cargar. Y ahí empiezas a entender la compleja belleza y la silenciosa carga de ser el hijo de Bolo Yeung. El mundo de David podía sentirse pesado en casa, pero fuera de esas paredes entraba en algo casi mágico, el universo oculto de la realeza del cine de acción. Uno de los recuerdos más vívidos que ha compartido proviene de 1988, cuando Bolo lo llevó al set de Bloodsport. Imagina ser un adolescente, ya enterrado bajo años de entrenamiento, y de pronto caminar por un set donde tu padre no era solo un padre estricto, era una leyenda.
Cámaras, coreografías de pelea, actores practicando patadas que parecían desafiar la física, y en medio de todo, Jean-Claude Van Damme, la superestrella ascendente del momento. David recuerda sentirse sorprendido no por el carisma de Van Damme, sino por su disciplina. Después de que terminó el rodaje una noche, Van Damme los invitó a su habitación, y David terminó entrando solo. Allí, en medio de un calendario de filmación extenuante, JCVD tenía una barra olímpica completa y mancuernas junto a la cama. No por exhibición, no para las cámaras, porque entrenaba incluso cuando nadie lo veía. Para un niño criado en el universo endurecido de Bolo, esto fue una revelación. La fuerza no era una actuación. Era una forma de vida compartida por todos los hombres que su padre respetaba. David dijo una vez que ver ese equipo, junto con el físico impresionante de Van Damme y el de su propio padre, lo empujó más al fisicoculturismo que cualquier sermón que Bolo le hubiera dado. Y luego estaba Sammo Hung, uno de los grandes maestros del cine de acción de Hong Kong. David no lo llamaba señor Hung, no, lo llamaba tío Hung. Así de estrecha era esa comunidad. El público veía a Bolo como un villano, una bestia imparable. Pero detrás de cámaras, estas estrellas eran algo así como una familia extendida. Sus hijos jugaban juntos, comían juntos, visitaban los sets de los demás, un mundo privado donde todos entendían los sacrificios que exigía esa industria. Incluso existe una foto de esa época donde aparece el joven David junto a Timmy Hung, el hijo de Sammo. Para la mayoría era solo una imagen tierna de dos niños del linaje del cine de acción, pero para David significaba algo más profundo. Incluso rodeado de leyendas que lo trataban como familia, a menudo se sentía indigno. No por ellos, sino por la presión constante que él mismo sentía por estar a la altura de las expectativas de Bolo. Es una sensación extraña, ser abrazado por una hermandad a la que no estás seguro de pertenecer. Esa tensión, el privilegio de crecer entre íconos y la carga de sentir que tenía que ganarse su lugar, moldeó a David desde temprano. Para él, el mundo de las estrellas de acción no era un parque infantil. Era otra arena donde la fuerza y el desempeño eran obligatorios. Y, por un tiempo, parecía que se estaba convirtiendo exactamente en lo que todos esperaban. Desde finales de los 80 y hasta principios de los 2000, escaló en el físico-culturismo de la única manera que sabía, en silencio, sin descanso, sin espacio para fallar. Ganó competencias locales, luego nacionales, y en 1988 obtuvo un título importante en California, bronceado, esculpido, confiado, o al menos actuando como si lo estuviera. Pero, por dentro, se estaba rompiendo. El fisicoculturismo no es solo levantar pesas, es sobrevivirlas. David sufrió una lesión lumbar severa y otra persistente en la rodilla, convirtiendo cada repetición en agonía. Su cuerpo, esa cosa que había moldeado durante toda su vida, empezó a traicionarlo. Y a medida que el dolor físico empeoraba, un dolor emocional crecía con él. Alejarse no se sentía como abandonar un deporte. Se sentía como ver derrumbarse un destino. De pronto, todas las rutinas, la disciplina, las expectativas, parecían vacías. Y lo que más dolía era creer que estaba decepcionando a su padre. Cuando llegó el momento de decirle a Bolo que no podía continuar, David se preparó para gritos, incluso para una decepción explícita. Pero lo que recibió fue peor. Bolo no gritó, no lo regañó. Simplemente se quedó callado. Un silencio que pesaba más que cualquier reprimenda. David describió ese silencio como el instante en que supo que no estaba renunciando solo a un deporte. Estaba fallándole al hombre cuya aprobación había perseguido toda su vida. Y aquí es donde su historia se vuelve dolorosamente humana.
porque incluso las leyendas, los hombres más duros del cine, no siempre saben cómo consolar a un hijo cuando sus sueños se quiebran. Y los hijos, especialmente los criados para ser fuertes a cualquier costo, no siempre saben cómo admitir que están heridos. Y aquí es donde la historia de David toma su giro más doloroso. Después de las lesiones, después del lento colapso de todo por lo que había entrenado, David no explotó. Hizo lo contrario. Se cerró. Dejó de hablar de su cuerpo, del dolor, del futuro que antes imaginaba con tanta claridad. En entrevistas muchos años después, admitió que durante ese periodo se retiró emocionalmente. No porque no le importara, sino porque enfrentar la verdad era insoportable. ¿Cómo le dices a tu padre, al hombre que el mundo ve como indestructible, que no puedes seguir, que tu cuerpo se rompe más rápido de lo que tus sueños pueden crecer? Mientras Bolo se hundía cada vez más en el trabajo cinematográfico, viajando, coreografiando peleas, construyendo personajes que el mundo entero admiraría, David observaba desde la distancia, a veces en el set, a veces en casa, pero siempre desde lejos. Y en esa distancia, una pregunta dolorosa comenzó a perseguirlo. Se preguntaba si era, como él mismo describió alguna vez, una versión inacabada de su padre. No roto, simplemente incompleto, no suficiente. Aquellos años no estuvieron llenos de gritos ni de confrontaciones dramáticas. Estuvieron llenos de silencio. Un silencio pesado, ininterrumpido, día tras día. Bolo no lo presionó, no exigió explicaciones, y en cierto modo, ese silencio lo hacía todo peor. Porque incluso sin palabras, David sentía el peso de la expectativa, la misma expectativa sobre la que había construido toda su identidad. Y fue en ese momento, durante ese periodo, cuando germinó la semilla del secreto que el David de 50 años confesaría algún día. Una verdad que cargó en soledad durante décadas. Una verdad que no pudo decir, ni a los 20, ni a los 30, ni siquiera a los 40. Una verdad para la que el mundo y su padre no estaban preparados, y que él tampoco estaba listo para revelar. Lo que vino después en la vida de David no fue planeado, y sinceramente eso es lo que lo hace tan significativo. Cuando finalmente se alejó de la competencia, en silencio, sin anuncios ni despedidas dramáticas, no sabía cómo se vería su futuro. Pero en ese espacio abierto, algo inesperado comenzó a tomar forma. En lugar de perseguir trofeos, David empezó lentamente a ayudar a otros atletas a entrenar. Y resultó que tenía un don de verdad. Pronto, la voz se corrió. Primero llegaron los jugadores de la NFL, hombres que confiaban en él no solo por su conocimiento, sino por su intensidad, su disciplina, la manera en que abordaba el entrenamiento con una especie de seriedad espiritual. Luego llegaron las estrellas del baloncesto, sí, incluso leyendas como Magic Johnson, y después, los peleadores de MMA, incluido el campeón olímpico Henry Cejudo, quien elogiaba la precisión de David y la forma en que combinaba poder con movimiento funcional. Y aquí llega el giro más hermoso. Por primera vez en su vida, David no sentía que estaba viviendo a la sombra de nadie. Ya no era el hijo de Bolo que casi lo logró. Era David, entrenador, mentor, especialista, un hombre con su propia identidad. Entrenaba 2, a veces 3 veces al día. Pero la intención ahora era distinta. Ya no se preparaba para un juez ni para un escenario. Se preparaba para sí mismo. Comenzó a experimentar con técnicas que la mayoría de los entrenadores jamás tocan. Entrenamiento de dedos, al estilo Bruce Lee. Palos de Cali. Patrones de movimiento funcional basados en precisión y equilibrio interno. No eran trucos.
Era la forma de David de reconectar con la parte de las artes marciales que siempre lo fascinó. La parte que no tiene que ver con tamaño o fuerza, sino con control. En este punto del camino de David, algo profundamente importante por fin salió a la superficie. Algo mucho más significativo que cualquier trofeo o crédito cinematográfico. En una entrevista, abrió una puerta que su padre siempre había mantenido sellada. Con una voz firme, casi como liberando una tensión de toda una vida, David reveló: «La fuerza de mi padre no venía de las pesas, venía de adentro, de un lugar que ninguna cámara vio jamás». No era solo una frase poética. Era la impactante verdad que nadie esperaba del hijo de un hombre conocido mundialmente por su fuerza física. David explicó que detrás del físico legendario de Bolo estaba el Qigong, el control de la respiración, la disciplina y una energía interna profunda de la que él nunca presumió. Era algo privado, casi sagrado, y David cargó con ese secreto durante años. Lo que hace este momento aún más poderoso es su honestidad. Admitió que una vez odiaba esa lección. Como joven desesperado por demostrarse, quería que el mundo viera la fuerza, no sentirla. Durante décadas, la presión lo cegó ante la enseñanza que Bolo más valoraba. Pero ahora, a los 50, finalmente lo comprende. Y esa claridad lo lleva a la confesión que lo cambia todo. Después de media vida persiguiendo una sombra que creyó destinada para él, David finalmente lo dijo en voz alta. Pasó 50 años creyendo que su padre quería que él se convirtiera en otro Bolo Yeung. Mismo cuerpo, mismo destino, mismas expectativas. Cada sesión de entrenamiento intensa se sentía como un molde en el que debía encajar. Pero la verdad, ahora se da cuenta, era exactamente lo contrario. Bolo nunca quiso una copia. Quería un espíritu más fuerte. Empujó a David físicamente, no para crear otro ícono del cine de acción, sino para transmitirle la fuerza interna que Bruce Lee una vez le enseñó. La disciplina, la resiliencia, el carácter detrás del músculo. Con una mezcla de arrepentimiento y alivio, David admite que malinterpretó a su padre durante décadas, confundiendo silencio con presión y guía con carga. Y ahora que por fin ve la verdad, casi se siente como el peso se desprende de sus hombros. Por primera vez está libre de las expectativas que imaginó, libre de las comparaciones que cargó, y finalmente, está orgulloso. No de convertirse en su padre, sino de honrar el verdadero legado que Bolo le dejó, la fuerza que nace desde dentro. Esta es la confesión que tardó 50 años en pronunciar, y el momento que cambia cómo el mundo ve a padre e hijo. Al cumplir 50, David finalmente entiende a su padre no como un gigante inalcanzable, sino como el maestro silencioso que lo formó, y eso lo cambia todo. Plantea una pregunta poderosa. ¿Cuántos de nosotros pasamos años persiguiendo las expectativas de otros solo para descubrir que la verdad siempre estuvo dentro de nosotros? Ahora David mira hacia el cine, con conversaciones sobre futuros proyectos junto a Donnie Yen, o incluso junto al propio Bolo, en una última película icónica. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Logrará David igualar la presencia de su padre en pantalla? ¿O creará un legado completamente suyo? Déjamelo saber en los comentarios.